Hola, buenos días. Que vengo a presentar mi exposición. Mi nombre es Alicia Enrique Soto Valencia. Esa es la materia Isaac 10A que corresponde a cálculo vectorial pues esta fecha del día de hoy. Entonces empezamos. Ahora vamos a hablar de las funciones de varias variables. Primero tenemos que conocer ¿cómo se llama? ¿Qué es una función? Entonces, una función es una relación entre dos conjuntos donde cada elemento del primer conjunto corresponde a un solo elemento del segundo conjunto. Esta es una definición matemática. Existen funciones comunes que poseen solo una variable. Ejemplo, esta que tenemos aquí, en teoría sería f de x. Y nosotros aquí con el f de x podemos observar como nos tenemos nuestra variable independiente y aquí está la función, entonces lo juntamos y es f de x. Entonces, se puede entender una función como una máquina por la que entra algo y sale algo diferente procesado. Eso es una definición más coloquial, donde buscamos que sea más entendible nuestra presentación. Continuamos. Ahora, las funciones de varias variantes son funciones como cualquier otra. Cumplen la definición de función. En relación, la diferencia es que una variable dependiente está regida por más de una variable independiente. Es común trabajar con funciones de tres variables, generalmente llamadas z igual a f de x, y. Y la idea de la relación es más compleja de que un valor de z depende no solo del valor de x, sino de y, sino de los puntos coordenados que corresponden a un valor de z. Dice. Casi por impulso se tiende a graficar una función para observar su comportamiento y de entenderlo con más claridad. Las funciones de varias variantes no están exentas de ello. En este caso de las funciones de varias variantes se pueden graficar. De hecho, el máximo número de variantes que permite graficar es de tres variables. ¿Por qué? Porque dimensionalmente no se puede observar más de tres variables interactuando entre sí, o al menos no graficadamente. Un ejemplo que se puede en una función de tres variables es el siguiente, que es el de aquí, que tenemos aquí, que se va a fungir en nuestro sector X, Y y Z. Como ahí podemos ver los vectores, que ese está básicamente regido por estas ecuaciones. Este, si un paraboloide es una función de tres variables, varias superficies, los funciones de tres variables, los planos paraboloides, etcétera. Es común. Vamos a hablar del rango y dominio. Si las funciones de varias variables también se someten a un rango y dominio, tal y como ocurre en funciones de dos variables. Sin embargo, la idea de la misma del dominio es un conjunto de valores que puede tomar argumentos de una función que se indefina el rango de conjunto de valores reales que toma una función z en el conjunto de dominio. Y si el proceso para encontrar el dominio es similar al de las funciones de dos variables, pero ahora se debe encontrar una función en relación entre las variables del argumento. Es decir, el dominio depende de cómo interactúan las variables. Por ejemplo, f de x de 2x, y. Ahora continuamos. Esta función es muy simple. El dominio es el conjunto de valores de x y de x y y de tal que ambas variables pueden tomar cualquier valor de números reales, puesto que la función f jamás será indefinida. La manera más formal de escribirlo es el dominio de la función es igual a xy, que por lo tanto x pertenece a los números reales y también y pertenece a los números reales, como vemos aquí. Entonces ahora, de manera que el rango de la función es un conjunto de valores que toma f o z, en este caso, en realidad son reales que nunca se definen. Ahora el siguiente tema. Valores extremos de funciones varias. Una función z igual a f de x y y tiene un máximo mínimo en un punto p, x inicial y y inicial si el valor de una función en este punto es mayor o menor que su valor en cualquier otro punto x, y de algún entorno de p. Entonces, si una función diferenciable de x, y z alcanza un extremo de un punto X, del punto P, X inicial y Y inicial, entonces sus derivadas parciales del primer orden en este punto son iguales a cero. O sea, tienen que cumplir estas fórmulas que estamos viendo aquí. Como vemos es X, la derivada de la función de X sobre de X. Prima se deriva sobre X y también se tiene que derivar sobre Y, las dos se tienen que dar cero. Entonces continuamos. Ahora, tiene que seguir unas ciertas reglas y las reglas están enumeradas aquí. Dice, si los puntos de unas derivadas parciales, ¿cuáles son el cero? Se llaman puntos críticos o estacionarios.
No todo punto crítico es un punto extremo. Dada una función suficientemente diferenciable, f de x igual a, significa que está en la realidad, definido un intervalo abierto son de números reales. O sea, ahora, para saber esto, tenemos que realizar los primeros pasos. Primero se tiene que hacer la primera derivada de x. Y se tiene que seguir derivando hasta el punto que tenemos que conseguir cero. Ahora después tenemos que despejar la variable independiente y se detienen todos los valores posibles en la misma. Entonces aquí tenemos x1, x a la n hasta que consigamos que la derivada nos dé cero. Ahora, se halla la imagen de cada x sustituyendo la variable independiente en la función, ok, ya sabemos, no independiente. Ahora, en la segunda derivada se sustituye x. Si f2' de x es menor que cero, tiene un máximo en un punto de la pendiente de m, f de x. Si f de x mayor tiene un mínimo en el punto de la pendiente. ¿Listo? Si x es igual a cero, debemos sustituir x en las sucesivas derivadas hasta que sea distinto a cero. Cuando se halle la derivada para la que x no sea nulo, hay que ver qué derivada es. Si el orden de la derivada es par, se trata de un extremo local o un máximo si f de x es menor que cero y un mínimo si f de x es mayor que cero. Si el orden de la derivada es impar, se trata de un punto de inflexión, pero no de un extremo. Ahora, aquí vamos a hablar dos casos. El caso de dos variables, sea px. P es igual a x inicial de y inicial, un punto crítico en una función z de f de x y, con las derivadas parciales del segundo orden continuas en P y sean determinantes de una matriz hessiana. Entonces, como vemos, este es el ejemplo de la matriz del primer caso. Entonces, si en casos de dos variables tenemos que realizar una matriz y por regla de las matrices empezamos, tiene que ser positivo, positivo, mínimo, negativo, máximo, negativo. Y aquí es el que nos interesa, este número aquí es el que nos interesa y nos determinará qué es. Y en un caso de tres variables, calculamos con el método de determinantes. Entonces de fx, ahí tenemos nuestras matrices y tenemos que por método de determinantes saber cuánto es. Si todos los determinantes tienen un signo positivo, entonces la función tiene un mínimo en p, x, o y y. Entonces, si los determinantes tienen un signo alterno, entonces la función tiene un máximo. Entonces, y dependiendo del que nos dé los determinantes, va a cumplir esta regla. Entonces, si nos da positivo es un mínimo y si nos da negativo es un máximo. Okay. Aquí está mi bibliografía y muchas gracias por su atención.